Somos estudiantes del sistema SAIA de la Universidad Fermín Toro. Vamos a realizar una video exposición relacionada con la lengua, el dialecto, la jerga y el argot. Comparte conmigo esta actividad mi compañera Jenny de Luca y mi compañera Luisa Guerrero. Hablar de lengua, también conocido como idioma, son expresiones extralingüísticas, signos extralingüísticos. Existen alrededor del mundo unos 6.900 idiomas comprobados. Y un ejemplo de un idioma sería el idioma español, la cual posee el formato de 28 letras en el alfabeto entre consonantes y vocales. También al hablar de la lengua tenemos que ver los aspectos de la lengua, como son el aspecto morfológico, que es la parte de la gramática que estudia la estructura de la palabra, como son el artículo, la preposición, el verbo, el sujeto, entre otros. También tenemos que tener pendientes los aspectos sintácticos, que es la unión de las palabras para formar oraciones. También tenemos que ver el aspecto de léxico, que es el arsenal de palabras que contiene un idioma, así como, por ejemplo, el español, el inglés y el francés, entre otros idiomas existentes. Un aspecto también muy importante es el semántico, ya que estudia el significado y el sentido de una palabra en un idioma. Y el fonológico, que es la rama de la lingüística que estudia la voz y el sonido. También tenemos que tener claro que hay distintos tipos de lengua. Tenemos la lengua expresiva, que se refiere al uso de imágenes, textos, descriptivos, expositivos, las mímicas, los gestos, el lenguaje corporal, que todos son expresivos y es un tipo de lengua. También tenemos las discursivas, que son mensajes objetivos, que es muy utilizado por los políticos. Tenemos la lengua activa, que es el mensaje imperativo entre una primera y una segunda persona. También para hablar de lengua tenemos que tener claro cuáles son los niveles de lengua. Existen niveles coloquiales y no coloquiales, que es el que utilizamos normalmente en las conversaciones entre las comunidades. Tenemos el literario y no literario, que se tiene mucho cuidado en el caso literario con lo que es la armonía y la estética, y es muy utilizado el literario por los profesionales, los técnicos y los militares, y el no literario muy parecido al no coloquial. También tenemos que tener en cuenta otro nivel, que es el nivel general y el nivel regional. El nivel general es el idioma que habla un país, y lo regional son aquellos dialectos que están dentro del mismo país y que son variaciones del lenguaje original que deriva del idioma. También tenemos el lenguaje oral y escrito, que son expresiones fonéticas y son expresiones escríticas. Ahora bien, hay que entender que la lengua y el idioma son sinónimos, pero entre estos términos hay una diferencia muy sutil, que la lengua es un término general y en cambio el idioma es una lengua normada por un Estado para uso obligatorio. Por ejemplo, la lengua oficial de Venezuela, según el artículo 9 de la Constitución, establece que el idioma oficial es el castellano, y los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio. Entonces, le paso la palabra a mi compañera Jenny para que le hable de lo que es el dialecto. Gracias, José. Efectivamente, como lo dijo mi compañero, me corresponde hablar del dialecto. El dialecto no es más que un sistema de signos dentro de una lengua común, viva o desaparecida. Normalmente es una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otras de origen común. Las causas que pueden dar la variación del dialecto, pues muy sencilla. El origen de los pobladores, ¿verdad?, que podemos vernos influenciados por distintas lenguas. Por ejemplo, la lengua indígena, que en este caso estamos utilizando el término casabe. También utilizamos el término de arepa, eso viene de origen indígena. También utilizamos la palabra birra, que significa cerveza en nuestro país, que eso viene de origen italiano. Y también utilizamos la palabra aló, que eso viene influenciado del francés. Otra de las causas de la variación es la influencia de otras lenguas, como es el guachimán, ¿verdad?, que no es más el significado que vigilante. Eso es una palabra adoptada, ¿verdad?, que de nuestro país, perteneciente de un país extranjero, y que lo hemos tomado como coloquialmente. También tenemos la separación territorial, que no es más, por ejemplo, en nuestro país Venezuela lo podemos visualizar con nuestros extremos, la parte oriental junto con la zona la zona andina. Es una muestra de esa separación territorial y cada uno de ellos se identifica por su dialecto. El dialecto tiene dos características principales, como son
que la lengua no deja de ser en sí misma un dialecto, en tanto que todas las lenguas provienen de otras. Y otra de las características es que han sido o son variantes de una geografía determinada, como lo venimos resaltando, como se lo estoy indicando. Efectivamente, nosotros lo podemos notar, por ejemplo, una persona nacida en el Zulia, además que de nacida, que vive en Zulia, junto con otra persona nacida en Oriente, fácilmente entre ellos se puede evidenciar su dialecto. Para finalizar, un dialecto existe cuando los hablantes se consideran miembros de una comunidad del habla dialectal circunscrita a un determinado territorio, es decir, cuando se consideran que su variedad está suficientemente diferenciada de otras y cuando interpretan y valoran de forma semejante la variación sociolingüística. Ahora le corresponde a mi compañera Luisa Guerrero terminar con la exposición con los siguientes términos. Me corresponde a mí hablarles sobre la jerga y sobre el error. Son dos términos muy sucintos, muy pequeños, pero que tienen su significancia dentro del lenguaje o de la comunidad lingüística. La lengua es un lenguaje muy especial, pero que es empleado por un grupo familiar o profesional entre sí y que solamente puede ser entendido por el resto de la comunidad lingüística de una manera muy parcial. Un ejemplo son los sinónimos de las palabras. Tenemos los sinónimos, sabemos que tiempo, periodo y lapso significan lo mismo, pero en el campo jurídico nos referimos con estos tres sinónimos, usamos nada más el término lapso, con el cual indicamos lo que conlleva desarrollar todo un procedimiento jurídico. También tenemos que utilizar las jergas a los que se entienden entre ellos mismos en los recintos carcelarios para que otras personas no entiendan. Y también el lenguaje de jerga utilizado entre los adolescentes y la gente de los barrios para diferenciarse del resto de la sociedad. Como en relación al argot, simplemente son términos empleados por personas de igual rango o posición. Refleja mucho la cultura de sus creadores y casi siempre son subgrupos o minorías sociales. Vamos a referirnos en este sentido como ejemplo al argot utilizado por los delincuentes, que ellos al referirse a un especialista en caja fuerte le denominan abrelatas. Si se refieren a los policías o a los efectivos de la Guardia Nacional le dicen aguacate o tombo. Si es el chaleco antibala, es el barbero. Si es la pistola, es el fierro. Para culminar la exposición, esta video exposición, invito a mis compañeros José Pérez y a Jenny de Luca y hacerles mucho hincapié y sobre todo recalcarles que recuerden que el lenguaje es la capacidad humana para comunicarse. Se debe tener muy claros los conceptos referentes a lengua, dialecto, jerga, argot, y así los diferenciaríamos con más claridad. No olvidar que la lengua forma parte de una comunidad lingüística, que el dialecto es derivado de un sistema lingüístico y no alcanza la categoría de lengua, y que la jerga es un lenguaje utilizado por un grupo social profesional, y el argot simplemente son términos creados por un grupo muy minoritario. Hasta acá concluye nuestra exposición. Les damos las gracias por su atención. Gracias. Gracias.